Para más información, leer la descripción del vídeo. El tiempo es como ese tren directo que pasa de largo por el andén y que te deja tirado mientras miras el reloj y piensas que llegarás tarde a tu cita. Implacable, egoísta, sin remordimientos. Ese es nuestro amigo tiempo. Pero a su vez, es aquel que nos motiva a despertarnos cada mañana, a superarnos día a día, para así, en un futuro, ser mejores personas. Y colorín colorado, llegó diciembre. Por aquí os estaré dejando la lista de reproducción de mi cambio físico. El mes de la Navidad llegó para mí con muchas esperanzas, pero con pocas soluciones. Debido al horario partido, me pasaba todo el día fuera de casa y al volver, lo que menos quería era entrenar. Pude solventar ese problema el mes anterior, echándole más ganas, pero un mes después, cansado de estar cansado, empecé a flaquear. En la primera quincena, 7 días fueron los que no entrené. No seguidos, pero empecé a darme cuenta de que constancia perdía fuerza y cansancio se hacía más poderoso. Aguanté como pude, sacando energías de donde no creía que las tenía, y al final llegué a mi esperada semana de vacaciones. En esa semana recuperé las fuerzas, taché días que no entrené, y pude retomar nuevamente el ritmo, y esta vez con más fuerzas. Cierto es que no realizo un entrenamiento de titanes, pero el desgaste del día a día en el curro, el pasar todo el tiempo fuera de casa, todo es un cúmulo de cosas que va mermando en ti, y al final, eso puede tumbarte. Si mi convicción no hubiese sido firme, estoy seguro de que habría acabado por tirar la toalla, pero habiendo establecido con buenas bases mi hábito, sabía que una caída no es una derrota, sino otra forma más de comprender cómo mejorar y seguir adelante. Empecé a dejar los entrenamientos con el TRX y decidí que a partir de ahora estos serían los complementos y que los ejercicios con mi propio peso corporal serían los titulares. Flexiones, abdominales y sentadillas serían mis mejores aliadas. Aún tengo pendiente añadir un cardio decente, pero debí encontrar la forma de poder entrenar estando en cualquier lugar. Meses atrás, me comentaron en un vídeo que era fácil, para mí, entrenar porque tenía muchos cacharros de entrenamiento, y así es, aunque no los usara, pero, a su vez, tener un gimnasio, aunque sea casero, es un fuerte motivante para entrenar. En ese momento, yo no di mucha importancia a ese comentario, pero cuando me vi que tenía que entrenar en una casa que no era la mía, y no había ningún aparato de entrenamiento, el cuento cambió. A su vez, sentí que tenía varios ratos muertos en el trabajo, momentos donde no había faena y no sabía qué hacer. Ahí, me propuse hacer ejercicio con lo que fuera, haciendo flexiones en la pared, agachándome para hacer sentadillas o simplemente levantando garrafas de aceite. Mis compañeros me miraron como si estuviese loco mientras esperaban sentado en su silla o apoyados en la mesa, pero al final, esto es como todo. Quien quiere encuentra soluciones y el que no obtiene excusas. A grandes rasgos, mi entrenamiento se basó en los ejercicios del TRX para luego, a mitad de mes, empezar con las flexiones, sentadillas y abdominales, allá donde buenamente pudiera hacerlas. Y bueno, comiendo mal debido a las fechas, así que los resultados a nivel físico-visual no serán muy grandes, pero a nivel de fuerza me siento como un toro, ágil y despierto. También, es muy curioso que la gente cercana me dice que me ve mejor, que he bajado de peso pero que se me ve más fuerte, y lo que es más importante, yo me siento como tal. El peso nunca fue un requisito para mí en este entrenamiento. Me pesé al inicio de todo, pero no volví a pesarme más. Lo tendré en cuenta para el mes que viene, pero aun con ello, lo importante es lo que yo siento físicamente. Me es indiferente pesar más o menos, pero sentirme fuerte es lo que quiero. Sentir que puedo pasar, yo que sé, una mudanza ahora mismo y saber que podría levantar cualquier mueble. Para mí, esa es la mayor victoria. Al final, tachando días que no entrené, entrenando días posteriores, conseguí un total de 28 días entrenados. Y ¡fua! Tenemos récord en el canal. Sin duda, esa semana extra de vacaciones fue un alivio que necesitaba, pero lo fundamental reside en el hábito que ya estaba creado. Desde aquí, animo a todo el que quiera entrenar o esté entrenando a empezar hoy mismo a crear ese hábito saludable. No se necesita mucho tiempo, ni tampoco dinero, simplemente las ganas de querer cambiar y la voluntad de dar el primer paso. Y eso, podemos hacerlo todos. No hay excusa que valga. Dejad de rizar el rizo.
進みの最初の初めの一歩しのぐの